«Morirás en una semana», le dijo la anciana adivina al hombre, y cuando llegó el día, la noche era amenizada por el sonido fuerte de la lluvia, pero también por el respirar de sus dos pequeños retoños, quienes dormían plácidamente frente a él. Al costado de ellos, en una cama king size, estaba su mujer, agotada por el trabajo que había supuesto encargarse de sus dos pequeños gemelos. La ventana hacía un silbido al cambiar la presión del aire en el exterior por la tormenta que estaba pasando cerca. Sin embargo, dormían plácidamente sin preocupación alguna. Antonio dejó su pesado maletín. Tenía los pies quemándole del trajín del día. Se aflojó la corbata y al verlos y ver lo que había hecho con tanto esfuerzo, respiró profundo y pensó en que quizá aún no había comprado la cama, pero la casa él mismo lo había construido con la ayuda de su esposa embarazada. Había tenido la ayuda de un remendador de calzado, a quien en esos días en la capital le estaba yendo muy mal por la recesión en el país. Antonio González solía sentarse a lustrar sus finos y únicos zapatos de cuero mientras pensaba en sus planes del día. No tenía aún claro lo que podía hacer con el dinero que había ahorrado hasta cierto tiempo. Allí lo había conocido a aquel zapatero, y cuando llegó el verano y la lluvia se precipitaron, la sala y la habitación principal de su casa habían quedado listas. Sentado ahora en su sofá de cuero que había comprado en una reventa de garaje, pensaba en cada cosa que había hecho a tiempo y que de no hacerlas hubiera significado que no estaría viendo esa escena al llegar del trabajo. Ninguno de sus hermanos había querido invertir en las tierras de su padre, porque quedaba muy lejos, habían dicho. No había electricidad, no había agua más que el río, y empezar allí era lo más difícil que se le podía presentar a un hombre con una mujer embarazada. Sentía alivio. Trabajar duro y cumplir cada parte de su trabajo lo había llevado hasta ese momento. Se había decidido a jamás perder el tiempo y llevar a cabo sus planes. Durante el día, mientras manejaba su moto, no había sentido pesadez. Llegó a su restaurante y se quitó el fino traje que tenía puesto. Lo puso en un closet que él mismo había diseñado para guardar la ropa, para después ponerse a trabajar. Luego se ponía su traje de cocinero y empezaba con las cosas del día. Había decidido abrir un restaurante después de mucho tiempo de pensarlo. Los platos que prepararía eran los que figuraban en su carta de especialidad. Guillermo, un joven con la secundaria trunca, se había apersonado diciéndole que sería padre también y quería trabajar. En lo que sea le había suplicado. Antonio aún no tenía dinero y había invertido cada centavo en hacer su casa en el campo. Los comensales llegaron de pasada por una avenida donde casi no circulaba nadie. Probaron la sazón y jamás dejaron de venir, sobre todo los fines de semana. El lugar se abarrotaba. Antonio había llegado a un acuerdo con el hombre que le traía el pescado fresco. Él se lo compraría, pero si al final se quedaba a ayudarle en el restaurante. Le faltaban manos y a veces tenía que salir de la cocina a servirles a los comensales, atenderlos. Desde las 6 de la mañana los atendía hasta las 10 de la noche que cerraba. El fuego que sentía en los pies se volvía nada cuando terminaba de sacar las cuentas los fines de semana. Eso compensaba los días que habían sido bajo en el negocio. Les pagaba a sus colaboradores y se disponía luego a cerrar, para después montar su única moto. Conducirla por más de media hora para llegar a su casa cada día era lo que le tocaba. No quería perderse la vida de sus hijos, pero el deber lo llamaba primero. Asistirían al colegio del pueblo más cercano, pensaba. Se quitó después de todo el día los calzados. Se recostó en aquel sillón a pensar en qué hacer para tener un poco más de tiempo. Sentía que si dejaba el trabajo, sus hijos no tendrían un mejor lugar. Por eso trabajaba, para al menos verlos dormir plácidamente sin preocupaciones. Su mujer hacía un excelente trabajo con los niños, apenas si tenían 9 meses de nacidos, pero Antonio ya se perfilaba a los planes de futuro. Un fuerte respirar, pero que fue mitigado rápidamente por el sonido suspendido que hacía un cuerpo al moverse de lado. Lo trajo nuevamente a ese instante. Era su mujer. Se acercaba lentamente para despertarlo con un tierno beso. «Corazón, vamos a que te des una ducha.
Te preparé un postre de leche que te gusta. Parecía una escena en la que un soldado volvía de la guerra, cansado, herido por luchar cada día. A duras penas se sentó después de quitarse la capa de lluvia, bañarse, comer el postre, una taza de leche y cayó como desmayado, mientras su mujer le acariciaba la cabeza. La enorme cama era lo único que tenían para dormir. El dinero no había alcanzado para comprar algo más, por el momento. Así hasta la alarma que solo Antonio tenía grabado en su mente. 5 de la mañana en su moto nuevamente. Al salir, la lluvia había hecho estragos en el camino. La entrada a la ciudad estaba inundada. Realmente la noche había sido muy ajetreada para muchos. El día había arrancado. Pensaba en encontrar un cocinero a quien le mostrase alguno de sus secretos y técnicas de la cocina para que le dieran algo de alivio. Le tomó como 4 horas mostrarle a un cocinero empírico. No era profesional, pero tenía el toque. Le ofreció un sueldo más una comisión por incremento de ventas y él aceptó el reto. Antonio ahora llegaría un poco más temprano a casa. Tendría a sus amigos ayudándoles en la atención y al final su objetivo se había cumplido. Pasaría más tiempo con sus hijos y con su esposa. Así estuvo por algunos meses y el negocio multiplicó sus ganancias. Quizá pudo haber dejado eso allí, seguir con su vida, pero nunca fue suficiente. Era la frase que resonaba en su mente. Había una posibilidad ahora de poner su restaurante en una isla frente a donde él vivía, donde habían solo millonarios. Sería un gran salto. Anduvo echándole cabeza al lugar. Se subió a una avioneta y llegó a donde sería su restaurante. Lo visionó, pero no podía tener las ideas claras. No había podido dormir la noche anterior. Había llegado al lugar y estaba cansado. Dejó pendiente el papeleo del lugar y salió a caminar por la ciudad. Cruzó caminando. El pueblo era pacífico. La caminata siempre le ayudaba a pensar y a aclarar la mente. Sin embargo, no imaginaba lo que estaba a punto de ocurrirle. Allí lo esperaba un puente que servía para llegar a los patios de comida. Trabajar duro era bueno. Ahora más que nunca que abriría un nuevo local. Pensaba en que se perdería por un buen tiempo mientras lograba estabilizar el negocio. Había un sinnúmero de cosas y asuntos pendientes, pero si no trabajaba en orden, pronto el estrés se lo llevaría. Volvió en sí y al levantar la vista, observó al final del puente a una anciana. Tenía ropas extrañas y no dejaba de mirarlo fijamente a los ojos. Antonio estaba nervioso por alguna razón que no comprendía. Iría a almorzar allí y se reuniría con un administrador que se encargaría del negocio al final de la inauguración de este. Se acercaba a golpe de aire que elevaba su cabellera blanca, aquella anciana. La mirada profunda infringía en él un temor inexplicable. «Hola, mi joven amigo». «Señora, disculpe, estoy apurado», contestó Antonio teniendo en mente la reunión con el administrador. «No le tomará mucho tiempo saber algo importante». Antonio se detuvo gradualmente. La anciana tomó su mano y la observó por unos segundos, y entonces le diría algo que detendría su respiración. «Te irá muy bien, mi joven amigo, pero algo tienes que saber. Morirás en una semana». Seguido de esto, la anciana escupió al suelo y estaba a punto de decirle algo más sobre cómo iba a pasar, pero Antonio no creyó tener el tiempo para que le digan esas cosas. «Soy creyente en Dios y solo a Él debo temer. Si me toca irme es porque Él así lo ha decidido. Hay cosas que Dios no puede decir». Antonio le quitó el brazo y siguió su camino. La mujer lo seguía de cerca. «No te voy a pedir dinero, mi joven amigo, pero hazlo por tus retoños». Antonio iba subiendo la velocidad a sus pasos cuando lo último que ésta dijo lo detuvo por completo. «¿Cómo sabes eso?» «Solo te digo esto. Con menos peso puedes volar, pero a mayor velocidad el peso se convierte en algo importante». «No entiendo qué es lo que quieres decir». «Quédate en casa con tus niños y cuídalos». «¿Qué?
respondió Antonio con una pregunta que lo inquietó. Soy un hombre que no cree en la suerte, mucho menos en las palabras de una mujer anciana adivina. Cuídate, mi buen amigo. Antonio siguió su camino. Se sentó a almorzar con su futuro administrador y la reunión se mostraba viento a favor. Llegaron a un acuerdo y con eso, solo se tenía que comprar los equipos de cocina y demás accesorios. En la oficina de su restaurante, sacaba cuentas cuando la voz de la anciana se le vino a la mente nuevamente. Dios, tú conoces que mis planes son justos. Esta mujer que me interceptó en el camino y ahora me atormentan sus palabras. Protégeme, Dios. Oraba Antonio en su oficina, mientras el bullicio en el restaurante principal avasallaba el recinto. Subió a su moto al terminar la jornada de trabajo. Un día más se había ido. Antes no había estado llegando más temprano, pero ahora necesitaba el dinero para invertir y las preocupaciones eran más intensas. Allí estaba nuevamente en su sillón único. Frente a él, la refrigeradora nueva en su caja todavía, la cocina nueva igualmente. Recién se estaban notando los resultados. Sus hijos tenían sus propias camas, sus propias habitaciones, al igual que ellos. Se quitó los calzados para refrescar sus pies del arduo día de trabajo. Sabía que en cualquier momento su esposa despertaría para que él se fuera a la ducha. Así que él se le adelantó. No quería molestarla. En mucho tiempo jamás lo había hecho y creía que ella se lo merecía. Él se había quedado tan solo unos días con sus hijos y había visto la dura batalla que daban los gemelos. En la ducha pensaba nuevamente si el día realmente estaba cerca, pero sus pensamientos divagaron un poco más allá de la declaración que le había hecho la anciana adivina. Morirás en una semana. Se lo había dicho con tanta convicción que ahora él no se lo podía sacar de la cabeza. En ese momento realmente su fe decayó. Se le cruzó por la mente pensar que si ello fuera verdad, ¿dónde estaba su Dios? ¿Dónde estaba el que sabía que sus planes de expandirse eran justos? Lo estaba haciendo de buena manera, sin pisotear a nadie. ¿Por qué las cosas tendrían que ser así? En la ducha aún, derramó su alma a Dios y con oración, porque se sentía tentado a recurrir a la anciana nuevamente. Por un momento su mente quedó cegada en sus creencias, la creencia que le habían acompañado durante toda su vida, la creencia que había hecho posible que hoy por hoy sea un cocinero reconocido, dueño de 2 restaurantes ahora. Dime, Dios, ¿qué debo hacer? ¿Acaso es una señal que tú enviaste? ¿Enviaste a una mujer adivina a que me advierta? ¿Cómo es que ella sabe de mi familia y que moriré en una semana? Y tú no me has dicho nada. Dame fuerza, Señor, para seguir adelante. Yo creo en ti. Refuerza mi fe en este momento para continuar con mis planes. Antonio, conforme iban transcurriendo los días, no dejaba de pensar en que su vida se apagaría en cualquier momento. Decidió pasar más tiempo entonces con sus hijos y con su esposa. Los amó, los disfrutó. Dejó que el tiempo en sus negocios pase a segundo lugar. Las cosas allí se mantenían de manera normal y sus restaurantes seguían en auge. Al día siguiente, montó en su motocicleta a sus 2 hijos y a su esposa y condujo con mucho cuidado hasta la iglesia. Hacía ya más de 4 años que no asistían después que empezara el éxito de su restaurante. Habían comprado incluso una camioneta, pero se habían acostumbrado a montarse en la moto. Él personalmente se había encargado de enseñarle a su esposa a manejarla, y ella se la pasó practicando por el campo todo este tiempo, pero se sentían mejor recordando cómo habían empezado, los 4 en una motocicleta. Allí los miembros, al llegar a la iglesia, en la congregación, le dieron la bienvenida, los animaron a seguir asistiendo. El domingo su restaurante triplicó sus ganancias y él no había estado allí. Luego regresó a su casa, estuvieron sembrando en el huerto, le daba cariño a sus hijos, a su esposa, oraron juntos como solían hacerlo cuando se habían conocido. Al día siguiente, una llamada lo alertó de una situación en la isla. Un restaurante cercano había empezado una competencia desleal para desprestigiarlo. No quería darse el tiempo de pelear. Él había estudiado a su competencia y sabía que él también tenía una familia, alguien por quien luchar.
Envió entonces a personal extra solo para que brindasen mayor seguridad y decidió seguir con su tiempo en familia. Estaba a casi un día de cumplirse el tiempo. Antonio durmió con sus hijos, les leyó cuentos, les ayudó con su tarea, mientras casi cada día había recibido llamadas de que su competencia estaban trayendo nuevos equipos para su restaurante. Él estaba enterado, pero decidió no hacer nada. Su familia se había convertido en esos últimos días en lo primero. Lo demás le iba siendo añadido. Sin embargo, el día había llegado. Hoy, supuestamente, según lo que la anciana le había dicho, moriría de alguna forma que él incluso no sabía, porque no había querido escuchar a la anciana. No lo comprendía. Se mantuvo en oración en la mente mientras estaba en su restaurante principal y vigilaba su segundo restaurante en la isla. Se había venido con algo de temor en el bus. Planeaba volver de alguna forma sin que se arriesgara mucho. Eran ya las 4 de la tarde cuando estaba sentado en el hall de su casa ahora, viendo a sus niños jugar. Su esposa le había preparado un postre el cual probaba sin mucho apetito. Por momentos, mientras observaba a su familia, segura y sin peligro evidente, pensaba en que realmente lo que había dicho la mujer no había sido cierto y que él estaba asustándose demasiado por las puras. El sol estaba pleno y él estaba agradecido de alguna vez haber tomado la iniciativa de construir su casa primero. Aunque era un lugar lejos de la ciudad, no importaba. Estaba bien y seguro, lejos del peligro de la ciudad. Estaba allí sentado y respiró profundo cuando de pronto recibió una llamada. Su restaurante en la isla había sufrido un gran asalto. Eso no era normal, sobre todo en ese lugar. Nunca había pasado. Pero soltó el pequeño tazón con el postre y se dispuso deprisa a montarse en la moto. Observó por última vez a sus hijos y a su esposa, quien le decía que ojalá las pérdidas no sean grandes. Se tomó el tiempo de bajar entonces él de la moto. Con mucha paciencia los acarició, los besó a su esposa e hicieron una oración en familia. Un abrazo fuerte y así se despidió de ellos. En su corazón conservaba una oración que le decía que todo estaría bien. Antes envió un mensaje de voz a su administrador que hiciera los arreglos para que le alistasen su maletín de viaje y que le fuera informando de la situación. Era la deuda que le quedaría la que le preocupaba, y las pérdidas de un día, aunque no eran todo, era duro golpe a su economía. Mientras iba a moderada velocidad, en mente tenía mirar la pantalla de su celular, donde le llegaban fotos no solo del robo de dinero, sino también de los destrozos que habían hecho los malhechores. Sin embargo, entre los mensajes, alcanzó a ver uno singular, el de su esposa. Al instante entró la llamada. «Tienes que volver, Antonio, y rápido. Una tarántula le ha picado la mano a Christopher. Está muy mal, tienes que volver», le suplicaba su esposa. Sin embargo, también habían llamadas del administrador en la isla. Ingresaban y se perdían, mientras él trataba de decidir qué hacer. Tan solo unos segundos le tomó pensar lo más valioso e importante en la vida. Su hijo no llegaría a tiempo en un taxi si él lo enviaba. Solo él podría ayudarlo. Estaba alejado de la ciudad, significaba riesgos y después de mucho, allí estaba. Le dio vuelta a su moto de súbito y derrapando. Aceleró a más no poder. Bordeó el camino y pasó las curvas. Años de manejo, de ir a su restaurante y a su casa, le habían dado la experiencia y allí estaba soltando todo el conocimiento que tenía. Al llegar, su pequeño estaba agitado. Le quitó la funda a la camioneta y le dijo a su esposa que lo alcanzara en el hospital del pueblo más grande cercano a ellos. Entonces, en una pechera, tomó a su hijo, que a duras penas podía respirar, además que estaba hinchado a más no poder. Lo cubrió mientras le repetía: «Resiste, hijo, ya casi llegamos». A más de 120 kilómetros por hora, iba con el corazón a punto de desfallecer. ¿Cómo había perdido tanto tiempo?, se decía. Lo material nunca había sido lo más importante. Él había surgido desde abajo. Si algo pasaba, él se repondría. Así fue. Llegó al hospital, donde fue internado de emergencia. Le pusieron el antídoto y lo medicaron.
Antonio esperaba a su esposa en la sala de estar. Al fin habían llegado y tuvo que aguantar el llanto al ver que su mujer envuelta en lágrimas y detrás de esta la administradora del negocio principal, con quien su esposa era muy amiga y solían conversar por horas. Allí estaba, distrayendo al otro pequeño mientras Antonio consolaba a su mujer. Oremos, este es el momento en que Dios nos puede ayudar. Las horas se hacían eternas y ninguno de los doctores salían para darle algún alcance de lo que había pasado con su hijo. La luz roja en la puerta, de doble hoja, aún estaba encendida e indicaba que el peligro no había pasado. Algunas enfermeras entraban y salían, pero de Christopher no se sabía nada. El pequeño Frank había quedado dormido en brazos de la administradora del restaurante. Entonces, de súbito, salió el doctor y los latidos de ambos esposos se aceleraron a 1000. Señor Antonio, su hijo está fuera de peligro. Lo que sí, se le ha hecho una pequeña limpieza en la zona afectada, pues el tejido se había contaminado, pero ya está estable. El alivio que sintieron no tenía explicación, pero tenían a su hijo y agradecieron a Dios. Todo estaba bajo control. Sin embargo, una noticia más los haría quedarse sin respiración. Al estar más descansado con la presión de lo ocurrido, decidió contestar la llamada. Al otro lado, el administrador de la isla le dijo que afortunadamente los malhechores habían sido capturados y con ellos algunas cosas. Los daños eran menores y se podrían recuperar. Entonces añadió: Señor, qué bueno que no vino. Hay una tormenta fuerte y la única avioneta disponible cayó al mar en medio de una tempestad con todos los pasajeros y al parecer no hay sobrevivientes. Era algo increíble. ¿Cómo había sucedido eso? Todo había tenido un porqué. Ahora en su mente, todo tenía sentido. Las cosas cuadraban. Recordaba entonces las palabras de la mujer que le había dicho que moriría. Pero él estaba dudando si creerle o no. ¿Cómo ella lo sabía? ¿Y Dios no se lo había dicho? Reflexionaba él. La respuesta era simple. Dios siempre había estado allí. En realidad, había sido él quien se había alejado de Dios. No era que él no estaba pendiente, solo que a veces Dios obra de maneras misteriosas, las cuales a veces no podemos entender. ¿Qué historia, amigos, para reflexionar? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Déjenme sus comentarios. A veces estamos empecinados en el trabajo, sumergidos en la presión de nuestros propios anhelos. El mal es real, pero también lo es el bien. Puede que sepa muchas cosas de la vida en la tierra, pero Dios es todopoderoso y jamás nos abandonará. Siempre Él obrará de alguna forma. Tengamos fe hasta el último instante. Él siempre va a tener un plan diferente para proteger a sus hijos más que saber el futuro. Espero que hayan disfrutado de esta historia como yo. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, en tu canal de las mejores historias. Suscríbete si aún no lo has hecho. Es gratuito. Activa la campanita de notificaciones y dale manito arriba al video. Conmigo será hasta la próxima historia encriptada.